Las primeras palabras son para las personas privadas de libertad, el personal de la institución penitenciaria de Tenerife, el aula cultural de narración oral y el equipo de investigación de pedagogía crítica, por haber creído en la palabra como destructora de prejuicios y práctica de libertad, en el más puro sentido freiriano. La idea parte del punto 5 del artículo 3 de la Ley 1/79. El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre. Dicho punto refiere al nombre de quienes están internos o internas como mecanismo de garantía de su tratamiento como personas. Se trata de no dejar que se pierda su humanidad en una institución que se presta a ello con una facilidad asombrosa. En nuestro trabajo, dentro de la institución, descubrimos, escuchando como para ellas y ellos la pandemia y el tiempo no existen. Nuestro trabajo se ha centrado en dotarlos de los esquemas narrativos extraídos de la morfología del cuento, que expresen sus experiencias para salir de las mismas y contemplarlas desde el exterior, como si de un relato se tratase, para decodificarlas y resignificarlas. La oralidad ha sido la estrategia para que reflexionen sobre el doble confinamiento como escenario generador de diálogo con los nuevos confinados, los de afuera. Conversar los cuerpos de adentro con las miradas de afuera, sobre las heridas que provoca el confinamiento en lo cotidiano. Desde la oralidad se ha ido creando y favoreciendo espacios de confianza, donde las personas en reclusión pudiesen expresarse con libertad, con sus palabras, con su memoria. La fase de escritura se vincula con la formación reglada en la institución. La idea es reforzar la lectoescritura para mejorar el rendimiento del currículo oficial y, desde lo lúdico y cultural, hacerlas atractivas al alumnado. Los textos compuestos por los reclusos o las reclusas son llevados al terreno de la oralidad en la fase de la narración, donde se introducen talleres de voz, expresión corporal, teatro, radio, etc. Los reclusos y reclusas comienzan escuchando para cerrar el ciclo siendo escuchados, no solo por quienes les han acompañado en el proyecto, sino por toda la comunidad. La participación en actividades basadas en la oralidad aumentó en los últimos años de 98 a 302 personas, y de los mismos, el número de graduados en educación obligatoria se ha multiplicado en los últimos cursos un 400%. Además, se amplía la participación a módulos especialmente sensibles, como el de mujeres o el de aislamiento. La producción artística de la institución penitenciaria se ramifica con la producción de obras de teatro, ficciones sonoras en la radio, espectáculos de narración, participación en concursos literarios y artísticos. Los resultados del proyecto se concretan en un audiolibro que contiene los relatos de las personas privadas de libertad, preparados a lo largo de las distintas fases del método Elsen y grabados por las propias personas privadas de libertad. Y hacemos inciso en esto porque uno de los elementos a destacar es la autogestión progresiva, cómo los reclusos y las reclusas se organizan, se apoyan y se coordinan en cada una de las fases. 1. Los cuentos, como ficciones, provienen de la conexión que hemos logrado encontrar los humanos entre los sueños y la realidad. Vínculo que hace posible intuir porque los humanos, a diferencia de otros animales, hablamos de cosas que no vemos, que no están, que no tienen por qué existir. Sin ficciones, sin cuentos, no podemos inventar ni imaginar. 2. Los cuentos o relatos tradicionales versan sobre las consecuencias de los excesos y narran las respuestas que dan los personajes o las comunidades para restablecer el equilibrio. 3. Los cuentos tradicionales provienen de conjugar memoria y experiencia. Cualquier persona privada de libertad hospeda un cuento de su propia experiencia, un cuento que, de ser narrado, lo distancia de su vida y le permite mirarla como un extraño. 4. Freire defendió el lenguaje de los analfabetos como legítimo para expresar su experiencia y como punto de partida para decodificar, a través de las culturas, el lenguaje culto. El cuento que proviene de las propias palabras lo dota de autenticidad y lo convierte en la materia prima del hecho literario. 5. La mayoría de las historias que nos emocionan comienzan cuando los protagonistas pierden algo fundamental para su felicidad. Haber perdido la libertad y el control de su vida es un poderoso motor para comenzar una historia. 6. Sentir que escuchan tu cuento, tu historia, sin juicio. Que la misma genere conversación, reflexión, invita al narrador a escucharse también, sin juicio. No es posible hablar de reinserción si se debe portar el estigma o se debe callar por vergüenza. 7.
La oralidad es como aquel espacio vacío sobre el que los griegos inventaron la democracia. No tiene autoría, cambia de contexto al uso. Cada uno se apropia del mismo a su antojo y lo cuenta con sus palabras. Es un traje narrativo que cualquier persona puede vestir. 8. El cuento es un juguete que nos permite perder el tiempo cuando el tiempo está perdido. Entre las rutinas penitenciarias, los relatos que se recuerdan o los que se están enhebrando giran y dan vueltas en las cabezas de las personas. Sus mentes escapan tras los barrotes y visitan lugares donde incluso, antes de ser confinadas, jamás pensaron estar. 9. La cultura en minúsculas es un refugio donde se hospedan a todas las soledades del mundo. A cambio de una historia, se sienten acompañadas, escuchadas, comprendidas. 10. Las voces de los y las nadies. La oralidad y su policromía representan la voz de los silenciados, la voz de las invisibilizadas, la voz de los derrotados, las exiliadas, los pobres, las miserables, los cosificados, las diferentes, la voz que portan otras maneras de estar en el mundo.